Hola, buenos días. Estamos Buenos aquí, días. Marta Gil Castells y yo, con Eduardo Serra. Este señor que ha hecho tantas cosas y que lo conoce toda España, desde que tengo memoria, me acuerdo de quién es Eduardo Serra. Pero lo viejo que soy. Pero queríamos que, no, porque precisamente su faceta digital, que también está lo digital, entonces queríamos que nos explicara él mejor que nadie quién es Eduardo Serra. Bueno, pues yo soy iba a decir un estudiante, pero en fin, fui un estudiante madrileño, mayor de 8 hermanos, que me he dedicado mi vida pues a distintas cosas. Empecé estudiando Derecho, ingresando en la administración como abogado del Estado, al sector público le he dedicado 12 años, básicamente en industria y en defensa. Luego en el sector privado he estado en algunas compañías, algunas muy importantes. Soy con otros el fundador de Airtel, estuve en Peugeot, estuve en VS España y ahora estoy de vicepresidente en Everis, una compañía muy grande que se dedica al mundo digital, y por esta vía ahora presido una asociación que se llama Digitales, precisamente, y luego presido una fundación que se llama Transforma España. Transforma España pretende sensibilizar, concienciar a la sociedad española de que tenemos un país estupendo, magnífico, y que está, sobre todo, que está ante una ocasión histórica. Intentamos que la gente no desaproveche esa oportunidad. Y esa oportunidad se le puede llamar de muchas maneras, pero una de ellas es la oportunidad de la digitalización. Muy interesante. Eduardo, siempre nos gusta preguntar como hilo conductor de la conversación, ¿qué es para nuestro invitado digitalización? ¿Nos puedes dar tu concepto, por favor? Empiezo diciendo, sí, con mucho gusto, no sé, empiezo diciendo que soy de letras. Nosotras también. La digitalización Humanistas. es un nombre que tiene la virtud de que antes no se utilizaba más que en sectores muy estrechos de la sociedad, el lenguaje binario, el lenguaje digital, pero de repente alcanzó popularidad. Cuando hicimos Airtel, y hablo de hace 20 años, el año 96, el nombre que le pusimos a la empresa, a una nueva empresa, era Airtel Digital. Pero ahora ha venido a significar, ya alejado del lenguaje binario, de los ceros y los unos, lo que viene a significar es que nos estamos introduciendo como por un túnel a un mundo, a una realidad completamente nueva. Y esa realidad es en la que vamos a vivir, estamos ya viviendo de alguna manera, en la que vamos a trabajar, en la que vamos a mantenernos o no mantenernos sanos, en la que vamos a convivir en sociedad, y por tanto lo abarca todo. Por eso, desde el punto de vista de este nuevo significado, yo creo que es mejor llamar que venimos a una nueva realidad. La palabra es digitalización, bienvenida sea, pero venimos a una nueva realidad, donde la historia de la humanidad, larguísima, va a tener un giro nuevo, pero un giro muy importante. Quizá una frase que simbolice bien esto sea que no vivimos en una época de cambios, que es lo que dice todo el mundo. Vivimos en un cambio de época. Tenemos que prepararnos para esta nueva época que viene, esta nueva era. Tenemos que preparar nuestro sistema educativo, desde luego, entre otras razones porque lo están haciendo los países con los que van a competir nuestros hijos y nuestros nietos. Pero tenemos que prepararnos en nuestra vida diaria, tenemos que prepararnos en nuestra vida individual y social. Si ahora una persona que hubiera fallecido hace 20 años abriera los ojos, no se lo podría creer. En nuestros teléfonos móviles hay más información que en la biblioteca de Alejandría, que durante 20 siglos fue el sitio más sabio de la humanidad. Bueno, pues ahora lo tenemos todos en el bolsillo. Estamos interconectados. De aquí al año 20, que está a la vuelta de la esquina,
va a haber algo así como 20.000 millones de enlaces de cosa con cosa, de máquina con máquina. Es que van a estar conectados las cortinas. ¿No? La gente dice, pues el coche naturalmente, la localización geoestacionaria, todo eso por supuesto, pero es que va a ser la temperatura de tu casa, es que va a ser que la compañía eléctrica va a saber qué canal estás viendo en cada momento porque se reflejará en el consumo. Es que la gente podrá decidir, que ya se hace en países, en vez de tener que ir al supermercado, en la estación de metro podrá con su teléfono móvil decidir qué quiere comprar y eso le va a llegar a su casa antes de que él llegue a su casa en el metro. Es decir, que va a revolucionarlo todo, va a facilitarlo todo. Bueno, hay que prepararse, nuestra gente, nuestros niños, nuestros jóvenes y los que puedan también, nuestros adultos, tendremos que prepararnos, porque será un mundo competitivo. Esperemos que haya más colaboración que hay ahora, pero será un mundo muy nuevo. Y el que se prepare subsistirá, y el que no se prepare no subsistirá. Por eso es tan importante esa labor de sensibilizar a la gente de la importancia de lo digital. Muchas gracias. Y un poco para acotar y para hablar un poco de tus funciones, en los últimos 5 años, en tareas concretas, ¿cómo has visto tú que ha cambiado tu desempeño gracias a todo lo digital? ¿O en qué ha cambiado más en el desempeño de tus funciones como directivo, en tus distintas facetas? Estaba teniendo una pregunta muy amplia, pero si es como directivo, bueno, los últimos años, desde la utilización no diaria, cotidiana, constante del tablet, del móvil, del ordenador, a cuáles son las relaciones. Yo ya casi no escribo cartas, antes me pasaba la vida escribiendo cartas, y ahora ya casi no se escriben cartas. La relación con el personal de alrededor, la multiconferencia, la videoconferencia, eso antes estaba. Recuerdo que la primera vez que lo vi fue en el Pentágono, me enseñaron una mesa ovalada pero partida por la mitad y aquí había 5 generales y en el otro lado 5 pantallas, de cada una un general hablando, uno desde Missouri, el otro desde Alaska, el otro no sé qué, hablando de todo, también del tiempo. Yo creo que esto va a continuar y ya los nuevos directivos, no los viejos, los nuevos, están cambiando hábitos que les son más fáciles desde el principio. Yo soy vieja ola, tengo una secretaría personal, eso va a desaparecer. Luego, hay muchas labores que hasta ahora eran cualificadas, que están en riesgo de extinción. Ahora estamos viendo el peligro de los taxis, de los taxistas, pero las secretarias, los traductores, los contables, todo eso va a cambiar, no digamos desaparecer, pero va a cambiar. Y va a cambiar más deprisa de lo que pensamos. Entonces, luego se van a crear puestos de trabajo. Me temo que habrá un desfase temporal. Ayer la noticia de un periódico digital era que en los próximos 5 años el Big Data requerirá 900.000 nuevos empleos. Bueno, 1 millón de empleos en 5 años es una cantidad enorme, generada por el mundo digital. Totalmente. Nos acabas de contestar a una pregunta que teníamos, que era si creías que se iba a generar desempleo como consecuencia de la digitalización. Pero bueno, lo has contestado, yo creo que lo has contestado. Sí. Se va a generar el desempleo y se va a generar el empleo. Exacto. ¿Va a coincidir exactamente? Pues me temo que no. Sí. La siguiente que nos interesa muchísimo es tener tu punto de vista sobre qué competencias entiendes tú que exige ya este cambio en los profesionales, da igual que sean senior, junior o semi-senior. También es una pregunta muy amplia. Yo creo que hay un cambio que no es solo consecuencia de lo digital, sino de los cambios que estamos viviendo
yo diría más como consecuencia de la revolución tecnológica que solo de lo digital. ¿Vale? El mundo que cuando empezó el siglo pasado, hace 100 años, apenas eran 1.000 millones, vamos camino de los 7.000. Pero hemos descubierto que Malthus no estaba el profeta pesimista en cuanto al crecimiento de los hombres y de los alimentos. No solo estaba equivocado, estaba absolutamente equivocado. Ya nos estamos dando cuenta que hay alimentos para todo el mundo, pero están muy mal repartidos. Eso hace que el mundo empiece a preocuparse, la humanidad empiece a preocuparse de algo que antes ni por soñación se preocupaba, que era de la degradación del medio ambiente. Estamos ya oyendo que el agua será el principal problema dentro de 10 años. Contaminamos las tierras, los aires y las aguas, los mares. Eso hace que esté empezando a ponerse en tela de juicio el crecimiento sin tasa y sin otra consideración. Yo creo que eso va a llevarnos a una combinación de economía y ecología. Y eso va a llevarnos a una economía colaborativa. Hasta ahora la economía ha sido muy competitiva. Un estudio que nos explicaban aquí en Everis el otro día era que todos tenemos un automóvil, que el automóvil lo utilizamos el 4% del tiempo que lo tenemos, y estamos viendo cómo la gente empieza a compartir el automóvil o empieza a compartir su casa con turistas o empieza una cultura de la colaboración. Yo creo que ese va a ser un cambio fundamental, muy importante. Al mismo tiempo va a cambiar los hábitos de trabajo. Hasta no hace mucho se trabajaba 6 días a la semana y se descansaba el domingo. Y eso así miles de años. Ya tenemos 2 días que se descansa. Probablemente el trabajo se va a repartir. Y esa falta de trabajo que está produciendo la revolución tecnológica, seguro se va a compensar, pero mientras dura el desfase temporal de un trabajo que se destruye y un trabajo que se crea, tendrán que arbitrarse sistemas de compensación, ¿no? De manera que yo creo que todo el mundo va a sufrir los cambios y va a sufrirlos. El problema es que es como si dijéramos, lo que viene es un tsunami que va a llegar y usted cuando quiera darse cuenta ya será tarde. Luego dése cuenta desde ahora mismo. Yo creo que la nota más característica de este movimiento es la urgencia, el carácter súbito con el que está llegando. Muy bien. Pues desde el punto de vista de la educación, que antes lo has nombrado así por encima, un poco ponemos el foco ahí en el mundo de la educación y hablamos ahí de cómo crees tú que tendría que cambiar el sistema educativo. Si pudieras hablar, seguro que hablas, pero con Méndez Vigo, ¿cuáles serían estrictamente cosas que son sí o sí habría que hacer en el mundo de la educación? Sí o sí. Lo primero que España está bastante bien. Somos el país número 12 o número 13 del mundo, y en un mundo de casi 200 países, pues eso nos quiere decir que estamos muy bien, no nos podemos quejar. Somos un país con una renta alta, pero por desgracia en la educación no estamos bien. Y es una paradoja, porque todo el mundo con el que hablo, y hablo con mucha gente, todo el mundo con el que hablo dice que España es un país de talento. No podemos decir que España sea un país de petróleo, porque no hemos tenido petróleo. Pero todo el mundo dice, cuando digo todo el mundo, digo los más brillantes talentos de esta época,
los presidentes de las universidades tecnológicas, los presidentes de las empresas de mayor tecnología, dicen, es que en España no sabe usted el nivel de talento que hay. Luego, ese talento, que en principio lo da la biología, luego se genera, se incrementa, por lo menos teóricamente, a través del sistema educativo. Y aquí parece, hicimos un estudio hace 5 años ya, donde se veía que el sistema educativo al final había menos talento que el que había entrado. Luego tenemos ahí un problema muy grave, porque además el otro gran fenómeno que preside esta época, que es la globalización, hace que ya los países no sean unas burbujas aisladas que apenas tienen contacto unas con otras. Es que ya la política medioambiental no puede ser un tema nacional, es un asunto planetario. Y algo parecido pasa con la educación, porque nuestros hijos y nietos van a tener que competir no con los franceses o con los italianos, que por supuesto con los coreanos y con los australianos y con los canadienses, van a tener que competir con todos. Si estamos mal preparados, eso no augura un buen futuro. Pero además, como la educación rinde efectos a 20 años, un niño que ahora empieza a estudiar, pues se graduará o se licenciará dentro de 15 o 20 años, hay que cogerlo cuanto antes. Cuanto antes. Es decir, es un problema que como tarda en madurar mucho tiempo, cuanto antes hay que cogerlo. Y como digo, ese es un problema donde no estamos bien posicionados. ¿En qué tiene que cambiar? Tenemos un problema adicional, y es que nuestros niños ahora son nativos digitales y nuestros profesores no son nativos digitales. Luego, por primera vez, hay una especie de paradoja que en alguna cosa sabe más el alumno que el profesor. Es un problema serio que debería llevarnos a estimular la mejor formación posible para el profesorado. Primera noción. Eso se paga como casi todo con dinero, pero se paga también con prestigio social. En España, por desgracia, había un refrán que decía, pasa usted más hambre que un maestro de escuela. Eso quería decir que no estaban bien retribuidos y de alguna manera que no había la estima social que merecen los maestros de escuela, que es una labor esencial. Entonces, el desfase temporal entre lo que quiere saber y lo que necesita aprender el niño y lo que sabe y lo que le puede proporcionar el maestro. Pero no es solo eso, es que estamos aprendiendo que cada persona es un mundo, que la gente no necesita uniformes, necesita trajes a la medida. Y los trajes a la medida están reñidos con el sistema uniforme de enseñanza. Si nosotros descubrimos a un niño o una niña de 6 años que le gusta especialmente la música, o que le gusta el deporte, o que le gusta el bel canto, no, aquí es tantas horas de matemáticas, tantas horas de geografía, para todos igual. Eso que lo digo en sectores, también lo digo en nivel. Usted tiene que procurar, es muy malo que uno se considere el tonto de la clase y casi tan malo que se considere el listo de la clase. Porque esos dos extremos producen malos resultados. Sería bueno el decir, pues mire usted, soy de la mitad de la clase. Eso lo decía mucho el general Gutiérrez Mellado, que luego descolló por encima de casi todos, y decía eso porque había sido educado en ese sentido. La uniformidad es un mal, muy mal enemigo de la educación. Hay muchas cosas que corregir en la educación, hay que decir que se va mejorando. Y termino con 2 puntos. Un punto español, que es el que Ortega denunciaba hace 100 años, casi los compartimentos estancos. Aquí la universidad, por razones que no son del caso, pero además que no es solo la culpa de la universidad, ha vivido un poco aislada de la sociedad. La universidad ha sido un poco, lo va dejando de ser afortunadamente, la torre de marfil
donde los que están allí, los maestros, no bajan a ensuciarse las manos con la vida cotidiana. ¿Quién se ensucia las manos con la vida cotidiana? Pues toda la sociedad. Toda la sociedad tiene que lidiar con la realidad que no es como nos gusta. Entonces, uno va a Estados Unidos, va al Reino Unido, va a Alemania, va a Francia y ve que la relación entre la universidad y la empresa es una relación simbiótica. Aquí he oído de más de un rector decir, yo no tengo nada contra la empresa, pero que no se atrevan a pisar mi campus. Ese creo que ha sido un error. Que, como digo y repito, y me alegro en repetirlo, se va paliando, pero cuanto antes lo eliminemos mejor. Y la otra cosa es que la cúspide es que necesitamos, como el comer, y con la máxima urgencia, un pacto por la educación. No podemos permitir que nuestros niños estén hoy con un sistema, mañana con otro, se quita la reválida, se crean, mire usted, el que sea. Peléense los políticos de la izquierda y de la derecha, hagan lo que sea, pero esto, que es el pan de nuestros hijos, con esto no podemos. He ido con los dos últimos ministros de Educación que hemos tenido, después de que en la Fundación Transforma España hicimos Transforma Talento, que era un pacto, un estudio para la educación, cuya principal conclusión era el Pacto de Estado sobre la educación. Desdichadamente no se ha alcanzado. Yo creo que todas las voces son pocas para decir necesitamos con la máxima urgencia un pacto por la educación, que luego la religión, que luego las lenguas oficiales, discútanlo todo, pero la educación, pónganse de acuerdo porque es lo que necesitan nuestros hijos. No podemos estar más de acuerdo, además es una opinión unánime de todos los invitados. Sí, todos los invitados, la educación, todos han hablado preocupados por el tema de la educación, o sea, que se va a reflejar. Otro tema muy importante, Eduardo, que tú también has comentado que hay un cambio ya real en lo que es, ya no se va a una compañía a pasar 8 horas al día, sino que es trabajo en red, es espíritu de colaboración. ¿Cómo crees tú que tendría que cambiar la regulación del mercado de trabajo para favorecernos a todos? Es un problema porque la sociedad, digamos, antes de la digitalización y antes de la globalización, se entendía que era una lucha, que los marxistas llamaban la lucha de clases, entre los que tenían o los que dirigían o que mandaban y los que obedecían o no tenían. Me gusta mucho la expresión que utilizaba Jorge Manrique cuando decía, en los versos quizá los más bonitos de nuestra literatura, cuando dice nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allá van los señoríos dispuestos a se acabar a consumir. Allí los ríos más grandes, allí los otros medianos y más chicos, que allegados son iguales los que viven por sus manos en los ricos. Al final, lo que no cabe duda es que somos iguales porque todos nacemos y todos morimos. Entonces, se ha entendido la sociedad como un conflicto de clases. Esto está desapareciendo a ojos vista, no solo por la digitalización, por la revolución tecnológica, sino por la globalización. Peleémonos mucho los trabajadores con los empresarios, que el inversor se irá a otro sitio y aquí generaremos paro y en otro sitio crearán puestos de trabajo. Luego, discútanse los niveles salariales, discútanse los horarios de trabajo, discútanse las condiciones, pero por Dios, lleguen a acuerdos porque si no, los perjudicados seremos todos. Esto se puede predicar, o se predica, yo por lo menos lo digo, del trabajo, pero de la educación lo acabamos de decir, y lo acabamos de decir de la política medioambiental, pero lo podríamos decir de la política industrial, lo podemos decir de casi todo. Entonces, esa tensión entre unos y otros, los que viven de sus manos en los ricos, esa tensión normalmente representadas por las organizaciones empresariales y los sindicatos, pues han presidido la vida
laboral y han supuesto mejoras seguro para todos. Pero ahora llegamos a un escenario diferente, donde eso ya no vale. Ahora, ¿qué hay que hacer? Mirarse a la cara y hablar de buena fe unos y otros. Tener conversaciones, no tener libretos de yo tengo que decir que eres malo, que me pagas poco, y tú decir que yo soy un vago, que no trabajo, que el absentismo. Eso ya no vale. Lo haremos, lo seguiremos haciendo, pero será para perjudicarnos todos. Si cambiamos y decimos, ¿cómo podemos hacerlo? Habrá gente ahora, ya aquí lo vemos, la gente que viene no viene solo por un salario. Aquí quieren tener unas condiciones de trabajo. Aquí quieren tener un clima laboral que cuenta mucho. Quieren tener tiempo para su vida privada. Eso antes no contaba. Dicho de otra manera, hemos vivido en un mundo de escasez y estamos entrando en un mundo de abundancia. Y eso va a hacernos cambiar los parámetros. Y si nos damos cuenta antes, que después será mejor para todos. Un poco, has hablado varias veces de que vivimos en un mundo global. En este mundo global en el que vivimos, donde no hay fronteras, Internet lo que hace es que acaba con todas las fronteras desde el punto de vista jurídico. Estamos estableciendo relaciones interpersonales entre empresas, entre empresa, persona, pero muy sin techo, desde los sistemas jurídicos. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo los sistemas jurídicos van a convivir, todos los temas de ciberseguridad, protección de datos? Un poco, tú como abogado, es que eres jurista además, o sea que ahí nos puedes aportar mucho. ¿Cómo se va a paliar esta especie de penetración de Internet? Es que puedes hacer un contrato con un checoslovaco, no sé, ¿cómo se va Hay a algunas regular? modificaciones que ya han tenido lugar. Por ejemplo, hasta ahora había una distinción clarísima entre el derecho interno y el derecho internacional. Y entonces muchas actividades sociales se distinguían, las que se hacían dentro y las que se hacían fuera, en muchísimos aspectos. Eso está desapareciendo. Había la amenaza exterior para un país, había amenazas interiores y amenazas exteriores. Ahora, una de las principales amenazas, por desgracia, que estamos padeciendo es el terrorismo. ¿Es interior o es exterior? Ya, no se puede distinguir. Un ataque cibernético puede salir del pueblo de al lado o de tu vecino o puede venir de miles de kilómetros. Entonces, eso ya está produciendo un cambio en las normativas jurídicas. Hay otro muy importante que ya también se está produciendo, que es derivado de que las empresas tienen ámbitos internacionales y los estados, los sistemas jurídicos tienen ámbitos nacionales. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Quién regula? Ya estamos viendo los problemas que salen. El derecho siempre va por detrás de la realidad social. Y cuando la realidad social es muy novedosa, como está aconteciendo, pues el derecho va detrás, tiene que... Un caso es el comercio a través de Internet que tú manifestabas. El comercio a través de Internet, ¿dónde paga sus impuestos? ¿Qué tribunal regula las relaciones derivadas de esos contratos que se hacen por Internet? Ese es un problema que además es muy especial en lo que se refiere al derecho tributario, al derecho fiscal. Si las grandes multinacionales pagan los impuestos donde ellas radican o las pagan donde ellas obtienen sus beneficios, eso ya es un problema. Pero yo creo que los problemas van a venir porque es demasiado nueva la realidad y van a tener que ser regulados probablemente con criterios internacionales. Por ejemplo, Internet. ¿Cómo puede ser que Internet enseñe a fabricar una bomba casera para que lo pueda hacer todo el mundo? Eso es una locura. Es una paranoia. Pero
¿a quién le pone el cascabel al gato Claro. de decir eso no se podrá? Hoy, uno de los conflictos que estamos viendo ahora son entre las agencias de seguridad y las grandes compañías de comunicación que no dan sus códigos bases Sí. a las agencias de seguridad. Las agencias lo reclaman para proteger el orden, Claro. la seguridad, Seguridad. pero los otros protegen otro bien jurídico, que es la privacidad. Claro. Entonces, Colisionan ahí los dos Claro. derechos. Entonces, y ese es un problema novedoso. El problema entre privacidad y orden público no es un problema muy novedoso. Hemos visto cómo se reglamentaban la intervención en las comunicaciones, ¿no? Pero eso se está multiplicando. Entonces yo creo que el gran dilema es ver si los próximos sistemas jurídicos seguirán siendo nacionales o serán universales. Aquí hay una coletilla para España que es bastante interesante, y es que en la Edad Moderna el primer intento que hay de hacer hoy se dice gobernanza mundial. Mire usted, si los actores, las multinacionales, los turistas, el comercio internacional está a la orden del día, debería haber una regulación armónica de esas realidades sociales. Y entonces ya mucha gente está demandando, hoy se llama una gobernanza universal o gobernanza mundial. Y se echan falta. Estamos viendo las lagunas que hay. Claro, un organismo que regule y unifique todos los criterios con respecto a ciertos temas que le preocupan a todo el resto a las personas, a las asociaciones, a las multinacionales. Un organismo regulador en el que se pueda establecer un sistema de orden y de, pues eso, no digo castigo, ¿no? Pero un sistema de orden y de alguna forma penalización, para decirlo. Pues eso, en el ¿Eso siglo XXI se llama gobernanza universal. No lo sabía, eso. Esto que estoy aprendiendo. Están en los libros gobernanza universal. La gobernanza universal, la gobernanza mundial. Nunca lo he oído. Pero en el siglo XVI, ¿sabéis cómo se llamaba eso? No. Monarquía católica. Claro. El que mandaba. Cuando Carlos V, Felipe II, los emperadores lo que querían era un gobierno universal. Claro. Y el gobierno entonces se decía monarquía, porque los estados eran monarquías. Claro. No se llamaba la palabra estado, que quiere decir lo que no cambia, estato, estable. Esa palabra es una palabra más moderna. Entonces en el siglo XVI se hablaba de monarquías. También se hablaba de naciones, pero con un sentido menos jurídico. Y universal se decía católico. Católico quería decir universal. Hoy tiene otra connotación completamente distinta. Pero cuando la gente dice, uy, estos que querían establecer la monarquía católica, pues mire usted, querían hacer lo mismo que usted está queriendo hacer hoy con otros lenguaje, es como el lenguaje de la Biblia, que dice cosas. Sí, eso es muy interesante. Porque muy interesante, pero es muy difícil. Muy difícil. Ir en contra de intereses creados muy fuertes. Esa es la gran película. Y es lo civil frente a lo político. Sí, es muy difícil porque yo no sé lo que pero pensáis. ¿qué dices que es muy difícil? La monarquía de la gobernanza universal a un organismo que yo me imagino para esto en plan películas futuristas donde hay un consejo con gente de todos los países. Me imagino el de la galaxia, el gran consejo de la galaxia. Pues, pero digo, ¿dónde está y yo me pregunto, ¿dónde está el gran consejo de la galaxia? Porque es que por ahora, por lo que dice Marta, probablemente también una de las, porque hay demasiados intereses creados. Bueno, vamos a ver, también hay intereses no creados que van... Sí, que van generando, que sea siendo... Yo no lo veo tan imposible. El hecho es que ha fracasado muchas veces. Cuando después de la Primera Guerra Europea del 14 al 18, es decir, hace 100 años, se creó la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fracasó porque no metieron a los grandes, a los países grandes. Y entonces aquello no servía porque eran los pequeños. Los países grandes no querían entrar a tratar de igual a igual con todos los demás países. Oiga, nosotros somos algo especial. Después de la Segunda Guerra eso se cambió cuando se hizo la ONU.
de la Sociedad de Naciones, la Organización de Naciones Unidas, se metió a los grandes. ¿A qué precio? A que mandara a los grandes. Entonces la gente se cree que la ONU es una sociedad, es una organización muy democrática, y lo es porque en la Asamblea General están todos los países, prácticamente todos los países del mundo. Pero la Asamblea General no puede tomar decisiones. ¿Quién toma las decisiones? El Consejo de Seguridad. ¿Quién está en el Consejo de Seguridad? Los que ganaron la Segunda Guerra Mundial y otros 10 que se turnan. Mire usted. Entonces, habrá una tensión grande entre los estados más importantes y las organizaciones internacionales. Pero en la medida en que se vaya incrementando la globalización, ese interés irá siendo más general. De manera que yo no desespero. Es un buen reto, Eduardo. Es un reto. Sí, 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 sí. Es un buen reto porque, claro que sí, yo creo que es alguien que los delitos de terrorismo, o sea, hay que tener una regulación unificada de cosas que están pasando ahora mismo y que se están dejando pasar porque la gente... Cuando empezó el comercio en la Edad Media, en el siglo XII, en las repúblicas italianas, lo que había, como no había normas, porque nada es... ¿Quién iba a dar las normas para el comercio que se hacía con la India o con la China en el siglo XIV? En el siglo Todo es localizado ahí. Se lo dieron los propios comerciantes. El derecho mercantil nace porque, como el derecho de los mercaderes, porque se daban unas normas, se autorregulaban, no se hablaba entonces de códigos, pero se autorregulaban, ¿no? Y eso está empezando a pasar en algunos sectores de las empresas de mayor tecnología, porque se tienen que regular. Es que eso es interesantísimo, ese concepto, o sea, que se tiene que autorregular porque es que no les queda otra. El concepto es muy interesante, la autorregulación. Cabemos totalmente de tema. Podríamos estar aquí 2 horas. Pues un regalo, ¿eh? Es un regalo, de verdad, es un regalo, es un regalo, es un regalo. Y yo creo que para todos los que nos van a escuchar. Sí, es un regalo. Muchas gracias. Eduardo, siempre nos gusta preguntar a nuestros invitados por algún contenido, sea online o offline, para ayudar a los que tienen interés en este videolibro en subirse a este carro. ¿Qué puedes aconsejarles? Sea vídeo, sea papel, sea online, lo que quieras. Para que se suban al carro del mundo. ¿Qué te ha impactado a ti últimamente, que has leído, que has consultado, informes? Que puede ayudar. Vamos a ver, se pueden recomendar libros. Desde luego se pueden recomendar, pero normalmente no son libros muy divertidos. Segundo, se puede recomendar, hay cosas muy interesantes en internet de este mundo que llega, y hay gente además que son especialistas en remover conciencias para que se den cuenta de esto que llega, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que recomendaría es curiosidad por lo nuevo, usted lo que está llegando. Y si uno tiene curiosidad, incluso con las personas mayores, si tienen curiosidad, porque los niños, la curiosidad de los niños es innata, pero de las personas mayores, es decir, mire usted, viene un mundo muy, muy novedoso, muy interesante. A usted seguro que le gustó Julio Verne. Pues Julio Verne se va a quedar en un juego de niños comparado con el mundo que viene, ¿no? Yo recomendaría esa actitud de curiosidad ante lo novedoso, ¿no? Sí, aprender además equivocándote, ¿no? Claro. Y luego, para los jóvenes ahora se habla mucho de innovación y de emprendimiento. En España todavía quedan pozos de un mal concepto del empresario. Y creo que es un error terrible. Probablemente sea explicable, pero un error terrible, porque emprender es una cosa mucho más general que la de hacer una empresa. Como el empresario tiene mal cartel, pues vamos a llamarle emprendedor. Bueno, pues llámele usted como quiera, pero la realidad es que el emprendedor es otra cosa. No es un empresario. Yo recuerdo que en los años 80 vino Reagan a Madrid y dio una conferencia, y estaba en todo Madrid, entonces, en una fundación, y dijo, bueno, porque ustedes, estoy muy contento de estar en España, porque ustedes realmente han tenido al empresario más grande de la edad moderna. Y todos nos miramos
cree que está en Yo otro creo que sitio. está en Claro, otro sitio. pues ya había tenido alguna metida de pata de que dijo, Sí, me sí. gusta venir a Colombia cuando estaba en Brasil, o viceversa. ¿No? Pero siguió hablando y dijo, Colón Claro. Ah, claro. Colón tenía un objetivo que fracasó, porque Pero lo quería tenía. llegar a la India navegando hacia el oeste. Tenía financiación ajena, las joyas de la reina católica, y fue capaz de reclutar medios humanos y medios materiales. Nadie en España diríamos que Colón era un gran empresario. Yo creo que Colón fue un grandísimo emprendedor, pero en el sentido puro de la palabra no fue un empresario. Yo creo que un niño que en su colegio monta un equipo deportivo, un equipo de fútbol o de baloncesto, es un emprendedor. No sabemos si luego además era Sí, empresario, sí, pero es sí. un emprendedor. Entonces yo creo que primero, en este momento de tanto cambio, donde la realidad es muy poco segura, es magmática, es como eso que salen burbujas, pues el que haya gente despierta para darse cuenta de por dónde viene lo novedoso, lo innovador, es muy bueno. Y luego es muy bueno porque este cambio de trabajo, lo que vemos que está viendo un mundo que cambia tanto, el trabajo fijo de por vida, que era lo que había antes, pues cada vez va a haber menos. Por tanto, va a haber mucha más movilidad y, por tanto, si antes hablábamos de flexibilidad en las relaciones laborales, ahora hay que hablar de tener la iniciativa también en el mundo laboral. Entonces, ponerte a emprender aventuras, que como tú dices, y es muy importante, bueno, el fracaso es el camino del éxito. Totalmente. No hay nadie que llegue llegar y besar el santo. Eso no se da. Usted se equivoca una vez, se equivoca otra vez, y así usted va aprendiendo hasta que usted pueda tener éxito, pueda triunfar. Pues bueno, Yo completísimo. estaría aquí todo el día. Nos vamos a enganchar, nos enganchamos a Eduardo Serra, porque vamos, que es Una una maravilla. pozo de sabiduría. Déjate, lo que, si podéis echar una mano a la fundación, porque Sí, estamos vamos intentando, estamos encantadas somos, a difundir todo lo que haga falta. Y lo que quieras. Sí, sí, ahí hablamos Contigo. Y o con Reyes, vamos, aquí sí, igual, sí, vamos a sí, decir en Reyes. Reyes. Ah, Sí, perfecto, tenemos muy bien. su teléfono. Pues Pues Eduardo, nada. te esperamos el martes. Sí, vente el martes. Habla con Espera, Pedro, que va a venir. ahora ya Eh, hemos contado un cinco. segundito. No. Vamos a despedirnos, decimos adiós. Muchísimas y ya. gracias. Gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, Ay, un auténtico ha placer. sido un placer para mí. Gracias. Ya está.